El problema de la lengua y sus variantes. Los términos que comúnmente se han manejado en el tratamiento del problema son la lengua, dialecto, habla, jerga y patois. La lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convención y reglas gramaticales, empleado por comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente por signos gráficos. El dialecto es una variante de modalidad racional que adquiere una lengua que se habla en áreas geográficas extensas, sin que sea afectada la unidad del sistema. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparten una comunidad lingüística determinada. La jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla diferente de la lengua estándar y a veces es imprescindible para los hablantes de esta, usada frecuentemente por distintos grupos sociales, con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras, a su convención y necesidad. Patois es una variedad lingüística esencialmente oral, hablada en un ámbito geográfico limitado, que puede reducirse a una localidad en conjunto de localidades, generalmente rurales. Seguimos con dialecto y norma. Bueno, el dialecto hace referencia a una de las posibles variedades de una lengua. Frecuentemente se usa el término dialecto para referirnos a una variedad geográfica de una lengua asociada a una zona determinada. Seguimos con norma, que es el criterio objetivo de delimitación de los dialectos. Esto es superfluo precisar que la norma la hemos de entender como el patrón de realización de las oposiciones del sistema lingüístico, efectualmente actualizando en una serie de agradables hechos de habla. La norma tenemos dos tipos, que es la norma formal y la norma funcional. La norma formal coincidirá con las dos diversas opciones definitivas del sistema y la norma formal afectaría a diferentes que no tienen carga funcional o distintiva, sino solo a una función identificadora o ingreso de un grupo. El español y sus dialectos. Intextos anteriores de clasificación dialectal. Bueno, aquí no se habían realizado trabajos sistemáticos que abarcaran el conjunto idiomático o lengua española. Los más conocidos manuales de dialectología española eran Dialectología Española de Zamora Vicente y Manual de Dialectología de Vicente García de Diego. Estos trabajos enumeraban los dialectos del español y describían brevemente las características de cada uno, pero ellos no precisaban los criterios en base a los que se determinaban los diversos dialectos. García de Diego consideró como dialectos del español el gallego, el catalán, el mozárabe y todos los demás idiomas romances de la península. En los intentos de estudio de la clasificación dialectal en el español de América, encontramos trabajos como Observaciones sobre el español de América de Pedro Enríquez Ureña, donde intenta hacer la división en 5 zonas dialectales basándose en el influjo de las lenguas indígenas. Bueno, la otra propuesta de división dialectal de Hispanoamérica es la de José Pedro Rona. Bueno, él critica la propuesta de Ureña, ya que Ureña se basaba en criterios etnológicos y no lingüísticos.
Entonces, él plantea, José Pedro Rona, plantea una división dialectal en base a 4 rasgos, que era el yeísmo, el seísmo, el voceo y la forma del voceo, lo cual le daba 23 zonas. Bipartición del español. Bueno, en el planteamiento general se postuló una primera gran división de subpersonas a uno y otro lado del Atlántico. Entonces es cuando Fernández Sevilla formula que atendiendo al criterio geográfico, se hace la separación entre el español centro-septentrional y el español meridional, que abarcaría la mitad sur de la península y el continente americano. Bueno, en los fenómenos lingüísticos en que se basa la bipartición encontramos fenómenos como la S implosiva o voz vocálica, que se pronuncia como aspiración H, o se reduce a 0 en la subpersona meridional, y que ocasiona una serie de alteraciones en los sistemas fonológicos y morfológicos, como el ensordecimiento de la B y G. La neutralización de R y L en posición implosiva o su reducción a 0 fonético en final de palabra. Bueno, en los determinantes históricos de la bipartición encontramos 3 factores, que es el factor cronológico, el factor comercial, que es como la comunicación mediante las flotas entre las ciudades meridionales de la península y las ciudades costeras de América, y el factor administrativo cortesano. Muchas gracias. Desde el punto de vista de la etnografía y la sociología, la comunidad hispanohablante colombiana suele dividirse en 8 grupos, entre los cuales tenemos el costeño, el caucano, el santanderiano, el cundiboyacense, el llanero y nariñense. División que fue adoptada por el Atlas de Colombia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero desde el punto de la lingüística, Luis Flores propone una división de tan solo 7 grupos, entre los cuales se encuentran el costeño, atlántico y pacífico, el antioqueño, el nariñense, el caucano, el tolimense, el cundiboyacense, el santanderiano y el llanero. Personas que viven al exterior de la costa, principalmente las del interior del país, suelen decir que esta parece ser un país aparte debido a la identidad étnica y etnolingüística que la caracteriza y la diferencia de las demás regiones. Es importante recordar que el dialecto costeño se desprende del superdialecto andaluzado, de donde provienen todas las variaciones que lo diferencian de los demás dialectos del país. A continuación procederemos a explicar algunas de estas variaciones que presenta el habla de los costeños. Los rasgos que más marcan la diferencia entre el dialecto costeño y los demás dialectos del país son principalmente la aspiración del fonema S en posición implosiva. También la neutralización y pérdida del fonema R y L en posición postvocálica. Son muchos los rasgos que diferencian a los dialectos, y ya esto los hemos visto en clases anteriores. Esta ha sido toda nuestra exposición. Espero que les haya servido de mucho. Gracias por la atención prestada.